Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el mensaje de la semana, con Francisco Rivera, desde Monterrey, México. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Francisco Rivera. Bienvenidos a un mensaje del Ministerio Tres Palabras. Llevamos el nombre de Tres Palabras porque en solo 3 palabras Dios puede decirte muchas cosas. Yahweh te ama. Yeshua te ama. Mashiach ha-derech, Mashiach ha-emet. Eso es en hebreo. En español, Cristo el camino, Cristo la verdad. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yahweh tiene una palabra para ti que será de gran bendición. Durante siglos se ha predicado acerca de Job. Se ha predicado de su integridad, de su paciencia, de sus pérdidas, sus amigos y su restauración. Sin embargo, hay una persona dentro de esta historia de la cual casi siempre se habla y se habla equivocadamente. Y es muy probable que ya hayas escuchado a tu pastor etiquetando con condenación a la esposa de Job. Es probable que desde el púlpito hayas escuchado: la esposa de Job no era una mujer de Dios. Es probable que también desde el púlpito hayas escuchado: la esposa de Job era una mujer insensata. En lugar de ayudar a su esposo, lo empujó a blasfemar. Si observas a detalle, ninguna de estas afirmaciones aparecen en la Biblia. La Escritura nunca dice que la mujer de Job fuera una mujer impía. Y es muy común escuchar conclusiones completamente equivocadas que colocan sobre el texto bíblico acerca de la esposa de Job. Es por eso que en este mensaje vamos a observar esta parte de la escritura acerca de la esposa de Job con mucho cuidado, y no para decir algo extra que la Biblia dice, ni mucho menos decir más de lo que Yahweh ha revelado. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia guarda silencio sobre algo, el predicador no tiene autoridad para convertir su opinión en doctrina, lo cual es muy común hoy en día. Pregunta: ¿quién era la esposa de Job? La esposa de Job no era solamente la esposa de un hombre que sufrió. Como todos sabemos, Job perdió sus bienes, perdió a sus siervos, su salud, a sus 10 hijos. Sin embargo, aquella mujer también lo perdió todo. Los hijos que murieron no eran solamente los hijos de Job, eran los hijos de ambos. La esposa de Job los llevó en su vientre. La esposa de Job los dio a luz. La esposa de Job los vio crecer. Conocía sus voces, conocía sus maneras de caminar, conocía sus alegrías y también sus debilidades. Job 1:18 y 19 relata que los 10 hijos de Job murieron cuando un viento derribó la casa en la que estaban reunidos. Y la Biblia describe la reacción de Job, pero no nos cuenta cómo recibió la noticia su esposa. Sin embargo, su silencio narrativo no significa ausencia de dolor. Job 1:18-19. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. La esposa de Job también perdió su seguridad económica. La esposa de Job también perdió su hogar tal como ella lo conocía. Y también ella vio a su marido cubierto de llagas, sentado entre ceniza y rascándose con un pedazo de teja. Por lo tanto, antes de juzgar las palabras de la esposa de Job, tenemos que mirar también a su dolor. ¿Por qué? Porque ella no habló desde un palacio, ella no habló desde la comodidad, ella no habló desde un lugar de indiferencia. La esposa de Job habló desde las ruinas de su familia. Y es muy válido cuestionar sus palabras. Sin embargo, no podemos invalidar sus lágrimas. La Biblia solamente registra una intervención de la esposa de Job, y una frase pronunciada por ella en medio de un trauma devastador no debe de ser una excusa suficiente para declarar que esta mujer toda su vida fue una mujer impía.
Ahora, este siguiente punto te va a volar la cabeza. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una vez más, es en este punto donde todo va a cambiar por completo. ¿Por qué? Porque tal vez no habías leído y tal vez tampoco te han predicado este mismo verso, pero en la traducción Reina Valera versión antigua que dice, Job 2:9, díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. ¿Habías leído alguna vez la versión Reina Valera antigua? Esta versión dice bendice, mientras que la misma Reina Valera 1960 dice maldice. Estudios académicos dedicados específicamente a Job 2:9 confirman que el hebreo literal dice bendice a Dios y muere, aunque la mayoría de las versiones bíblicas modernas traducen la expresión con el sentido contrario, es decir, maldice y muere. Y estos mismos estudios académicos señalan que el Targum de Job y la Vulgata conservaron bendice, mientras que la Biblia Peshitta y muchas otras versiones bíblicas adoptaron el sentido de maldice. Por ejemplo, la Vulgata latina dice benedic Deo et morere, bendice a Dios y muere. Y aquí están las fuentes de información de donde estoy sacando estos datos. En inglés, por ejemplo, la Biblia de Ginebra de 1599 en cambio dice blaspheme God and die, blasfema contra Dios y muere. Y aquí están también las fuentes de donde estoy sacando esta información. Así que la diferencia no es un error de la Reina Valera 1960 únicamente en el idioma español. Por lo tanto, aquí estamos ante una antigua dificultad de interpretación. La palabra hebrea utilizada es barej, de la raíz barak, cuyo significado es bendecir. Sin embargo, en algunos contextos bíblicos, los traductores y diccionarios la interpretan como un eufemismo para maldecir o blasfemar. Y un ejemplo de este eufemismo lo encontramos también en Job 1:5, 1:11, 2:5 y en el primer libro de Reyes 21:10 y 13. Ahora, por otra parte, eruditos en la escritura consideran que debe conservarse el significado literal bendice. Por lo tanto, podríamos especular que en este verso en particular, la esposa de Job podría estar diciendo algo como: Job, despídete de esta vida bendiciendo a Dios y acepta que vas a morir. Ahora, es un hecho que no todos los eruditos están de acuerdo con esa interpretación. Por lo tanto, no debemos presentar bendice como si se hubiera resuelto definitivamente el debate, ni tampoco podemos actuar como si maldice fuera la única traducción posible. Si el texto hebreo es discutido, no podemos construir una condenación absoluta sobre una sola decisión de traducción. ¿Por qué? Porque Job no llamó a su esposa mujer insensata. Leamos cuidadosamente la respuesta de Job en este verso. Job 2:10, Reina Valera 1960. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Mismo verso, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Te das cuenta de que Job nunca dijo: tú eres una mujer insensata? Job en esencia le dijo: en esta ocasión has hablado como una de las mujeres insensatas. Es muy notoria la diferencia entre ser una persona insensata y hablar como insensata en un momento de dolor. Job corrigió la expresión de su esposa, y esa expresión de la esposa no es una definición completa de la identidad de su esposa. Y además es muy interesante cómo fue la continuación de la conversación con su esposa. Job 2:10, Reina Valera 1960. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Por qué digo que es interesante? Porque Job dice: recibiremos. Esto es plural.
Job no dijo, ni el texto dice, recibiré yo. Dijo específicamente, recibiremos, es en plural. Job reconoce que ambos habían recibido el bien y que ahora ambos estaban atravesando la adversidad. Y aún en su respuesta correctiva, Job la incluye a ella, y el narrador de Job además deja escrito que en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Te das cuenta? El texto pronuncia un veredicto explícito sobre Job. No pecó Job con sus labios. Y este mismo narrador nunca pronuncia un veredicto sobre la esposa de Job. Es por eso que debemos tener cuidado de no emitir nosotros una sentencia que el narrador en la Biblia no emitió. Pregunta, ¿qué podemos y qué no podemos decir de la estadía de la esposa de Job? Para respondernos esta pregunta, es emocionalmente comprensible decir que la esposa de Job cuidó de él durante toda su enfermedad. Sin embargo, debemos ser muy precisos, ya que el texto bíblico no describe explícitamente los cuidados que la esposa brindó. Tampoco dice que lo abandonó. No registra tampoco un divorcio. No registra la escritura que lo entregara a su suerte. Ni tampoco registra la Biblia que la esposa buscara otro esposo. Ni tampoco hay un registro de la muerte de la esposa de Job. Al final del libro, Job vuelve a tener 7 hijos y 3 hijas. Por lo tanto, es lógico pensar que nacieron de la misma esposa, aun cuando el texto no lo declara expresamente. Sin embargo, podemos presentarlo como una inferencia muy probable, pero no como un hecho demostrable. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Job 2:9 muestra a la esposa de Job todavía presente después de la pérdida de sus hijos, todavía presente después de la pérdida de sus bienes y todavía presente durante el deterioro físico de Job. Mientras otros de los siervos de Job habían fallecido y la vida de la familia de Job había quedado destruida, la esposa de Job seguía ahí, mirando a su esposo en las cenizas. Ahora, la sola presencia de la esposa de Job no demuestra por sí todo el carácter de la esposa de Job. Sin embargo, su presencia no corresponde a una etiqueta de mujer fría que simplemente quería destruir a Job espiritual y mentalmente. Y brevemente quiero darte unos detalles muy interesantes que probablemente no has escuchado acerca del libro de Job. ¿Cuándo vivió Job y quién escribió el libro de Job? Y es aquí donde brevemente podemos separar la Biblia de las tradiciones rabínicas posteriores. El Talmud babilónico en Baba Batra 14b 15a conserva una tradición que dice: Moisés escribió su libro, la sección de Balaam y Job. Y esta es una tradición judía antigua sobre la composición del libro. Estas son las fuentes de donde estoy sacando esta información. Sin embargo, el Talmud no dice que Moisés encontrara un manuscrito de Job en Madián, ni tampoco dice con claridad que lo tradujera o que simplemente recopilara un libro previamente existente. Por lo tanto, la afirmación de que Moisés encontró el libro de Job en Madián y después lo recopiló no debe presentarse como un dato histórico comprobado. Podemos decir que una tradición talmúdica atribuye a Moisés la escritura o transmisión del libro de Job. Sin embargo, no podemos añadir detalles sobre su supuesto descubrimiento en Madián si no hay una fuente que proporcione esta información. El mismo Talmud conserva múltiples opiniones acerca de cuándo vivió Job. Algunas de estas opiniones ubican a Job en la época de Moisés o en la época de los espías. Otras opiniones lo ubican en tiempos de los jueces. Otras opiniones durante el exilio. Y una opinión incluso plantea que Job era una parábola. Por lo tanto, esto demuestra que la tradición rabínica no conservó una cronología única y segura. Y esta es la fuente de donde estoy diciendo esta información. Otro dato interesante que probablemente no habías escuchado es el hecho que se dice
que Job había sido un consejero del faraón. Esta idea viene del Talmud babilónico. En Sota 11a, ahí se cuenta que el faraón consultó a 3 personas acerca de la opresión de Israel. Balaam aconsejó actuar contra Israel. Job guardó silencio y Jetro huyó. La tradición explica que Balaam murió. Job fue afligido y Jetro recibió descendientes que se sentaron en el Sanedrín. Esta es una interpretación rabínica posterior y no una afirmación bíblica del libro de Job. Nuevamente aquí pongo los datos y las fuentes de donde estoy compartiendo esta información. Por lo tanto, lo que sí se puede decir desde el púlpito es que existe una tradición talmúdica que presenta a Job como uno de los consultados por el faraón. Lo que no se puede decir desde el púlpito es que la historia demuestra que Job haya sido un consejero del faraón. Ahora, ¿has escuchado alguna vez de Solomon Wertheimer y el Midrash Iyov? Solomon Aaron Wertheimer fue un rabino y erudito judío nacido en 1866, quien se dedicó a recopilar y publicar textos hebreos poco conocidos, incluyendo materiales relacionados con la Genisá de El Cairo. Pregunta: ¿qué es la Genisá de El Cairo? La Genisá de El Cairo es uno de los descubrimientos arqueológicos y literarios más importantes de la historia judía. Fue hallada en el siglo XIX en el depósito secreto llamado Genisá de la sinagoga Ben Ezra en Futsat, en el Viejo Cairo. Entre las obras de Solomon Aaron Wertheimer se encuentra Batei Midrashot. Esta es una colección de obras midrásicas menores, y aquí están las fuentes de donde estoy sacando esta información. El llamado Midrash Iyov no es un manuscrito completo del libro de Job hallado intacto en la Genisá. Es una reconstrucción de comentarios dispersos tomados de diversas obras rabínicas y medievales que citaban o mencionaban un antiguo Midrash sobre Job. Pregunta: ¿qué es Midrash? Midrash es la palabra investigación en hebreo. Ahora, volviendo con Job y el silencio sorprendente de Job. En la parte final del libro de Job, Job 42:7, Biblia Universidad de Jerusalén. Después de hablar a Job de esta manera, Adonai dijo a Elifaz de Temán: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado con verdad de mí como mi siervo Job. Y es aquí que me llama mucho la atención que Yahweh reprende a Elifaz, Bildad y Zofar por hablar incorrectamente del Padre Celestial. Estos 3 individuos habían reducido la justicia divina, siendo totalmente imprudentes al hablar y decirle a Job algo así como: si estás sufriendo es porque seguramente pecaste. Y todavía peor es que estos 3 individuos, para defender su pensamiento acerca de Yahweh, para defender su teología, terminan acusando a un inocente y además terminan describiendo incorrectamente el carácter del Eterno. Y es aquí donde pongo una pregunta que considero interesante. Si la esposa de Job había blasfemado deliberadamente contra Yahweh, si la esposa de Job había actuado de forma insensata, y si según tu pastor, según tu predicador o según tu conocedor absoluto de Biblia, si la esposa de Job actuó como una mujer completamente impía, ¿por qué el libro de Job no registra una reprensión divina contra ella? Yahweh reprendió a los 3 amigos. Elohim les exigió sacrificios. Adonai les ordena acudir a Job. El Eterno encendió su ira contra ellos. Y todavía más interesante es que no existe un juicio contra la esposa de Job, excepto tu juicio. Por lo tanto, debemos reconocer que estos argumentos merecen un silencio narrativo. Y ese silencio narrativo debería hacernos humildes. ¿Por qué? Porque si el Padre Celestial no pronunció juicio contra la esposa de Job, entonces no debería de pronunciarse sentencia a la esposa de Job
desde el púlpito. Y este silencio narrativo debería hacernos más sabios. ¿Por qué? Porque no podemos encender una ira contra alguien cuando el propio texto bíblico no dice que Yahweh encendiera su ira contra una persona. Proverbios 17:28. Si el ignorante calla, pasa por sabio. Si no abre la boca, pasa por inteligente. Por lo tanto, es completamente incorrecto seguir etiquetando equivocadamente a la esposa de Job cuando ni siquiera el Padre Celestial lo hizo. Quizás ella habló equivocadamente. Quizás Barak funciona ahí como un eufemismo para maldecir. Quizás fue una frase en plena desesperación. Y también es posible que estuviera diciendo, bendice a Dios antes de morir. Por lo tanto, es totalmente absurdo que desde el púlpito se construya una doctrina completa acerca del carácter de la esposa de Job basada en una palabra hebrea cuya traducción ha sido discutida desde la antigüedad. Job le dijo a su esposa que habló como una mujer insensata. No dijo que ella fuera una mujer insensata. Job 2:10. Job contestó, hablas como una insensata. La Biblia no dice que la esposa de Job fuera enemiga de Yahweh. La Biblia no dice que el enemigo la utilizara deliberadamente. La Biblia no dice que la esposa de Job lo abandonó. La Biblia no registra que el Padre Celestial encendiera su ira contra la esposa de Job. La esposa de Job también perdió hijos. La esposa de Job perdió su seguridad. La esposa de Job contempló la enfermedad de su esposo. La esposa de Job estaba viviendo algo que no comprendía. Este mensaje no es solamente acerca de la esposa de Job. Este mensaje es acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces definimos a una persona por la peor frase pronunciada en el peor día de su vida? ¿Cuántas veces hemos visto el dolor de alguien y como los amigos de Job hemos emitido un juicio? ¿Cuántas veces hemos llamado falta de fe a lo que es un grito de una persona herida? Juan 7:24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. En nuestra cultura, y me refiero a la cultura en México, se tiene muy arraigado el juicio por la apariencia. Es más, hay una frase en México muy popular que dice, como te ven, te tratan. Y es cierto, muchas veces la gente te trata de acuerdo a cómo te ve. Juan 7:24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Los amigos de Job hablaron mucho, defendieron sus doctrinas y creyeron que defendían al Padre Celestial. Sin embargo, al final, Yahweh les dice, Job 42:7, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Por lo tanto, pastores, predicadores, sacerdotes, pueden tener una Biblia en la mano y estar representando mal al Eterno. Seguidores de Cristo, no dejan de defender una traducción, pero tampoco dejan de herir a una persona creyente o no creyente. Pastores, predicadores, sacerdotes y seguidores de Cristo, qué bueno es que hablen desde el púlpito, pero qué mal es que repitan por años una acusación que la Biblia misma nunca hizo. Pidamos sabiduría para entender con humildad la Escritura, predicar con responsabilidad la Escritura y actuar con misericordia, empatía y compasión por quienes sufren hoy en día. Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Ahora, no sabemos el nombre de la esposa de Job. Sin embargo, Yahweh sí conocía su nombre. No conocemos todas sus lágrimas.
Sin embargo, el Eterno las conocía. No conocemos completamente la intención de las palabras de la esposa de Job. Por lo tanto, no tenemos derecho a condenar completamente el corazón de la esposa de Job, ni el corazón de ninguna otra persona. Antes de llamar insensata a la esposa de Job, recordemos que el Padre Celestial reprendió a quienes creían comprender el sufrimiento de Job, y mucho más importante es que también el Padre Celestial guardó silencio acerca de la esposa de Job. En el nombre que está sobre todo nombre, y ese es únicamente el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo, juntos decimos, amén. Soy Francisco Rivera del Ministerio Tres Palabras. Te invito a unirte a la comunidad del Ministerio Tres Palabras descargando la aplicación Tres Palabras Francisco Rivera. Nuestra aplicación es gratis y está disponible en tu tienda de aplicaciones favorita. Si tienes Roku, Apple TV, Google TV o Amazon Fire TV, puedes descargar también gratis nuestra aplicación en tu pantalla inteligente y continuar desde la comodidad de tu casa y muchos otros estudios bíblicos y predicaciones que están disponibles. Sigue nuestro canal de podcast en Spotify y Apple Podcast. Lo puedes encontrar como Ministerio Tres Palabras. Soy Francisco Rivera. Si el Eterno lo permite, nos escuchamos en el siguiente mensaje. Shalom.